por delante como la que viene ahora. Vamos a hablar de la donación de órganos, la importancia, ¿no?, de seguir concientizando a la gente sobre la donación de órganos, porque donar órganos es salvar vidas. Temas por ahí un poquito más delicados como la donación pediátrica. ¿Cómo estamos en relación a los números, algunos datos como para compartir con ustedes? Teniendo en cuenta que ya pasó en abril el día del donante de médula ósea y se viene para el 30 de mayo el día del donante de órganos. Por eso invitamos a Pablo Sors, que es del Cucayer, para hablar un poquito sobre estos temas. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, bueno, contento de poder compartir con la gente el trabajo, ¿no? Y como vos decís, estamos en este momento entre uno de los dos grandes días. Fue muy emotivo este año, el Día del Donante de Médula. Se cumplían 20 años de la creación del Registro Nacional, que depende del INCUCAI. Y fue excelente ese registro, la verdad. La importancia que ha tenido es tremenda. Sí, ¿no? El encuentro se dio en el encuentro entre donante y receptor, que es lo que se puede dar en médula, claro, porque la médula se dona en vida, ¿no es cierto? Y esos encuentros entre donante y receptor fueron muy emotivos, realmente. Ahí queda tan claro, cuando lo cuentan los protagonistas, queda tan claro la importancia de ser donante, inscribirse si uno está todavía, no ha cumplido los 40 años, inscribirse en este registro voluntario, donar una unidad de sangre y quedar registrado en ese gran pool de donantes que es mundial, que ya lleva más de 30 millones de personas inscriptas. Estar disponible. Me impactó muchísimo una chica correntina que fue donante y que dijo: yo me inscribí en algún momento y después entré en una gran depresión y cuando me llamaron para donar, eso me ayudó a salir. ¡Qué bárbaro! Como es un círculo virtuoso que puede, no solamente ayuda, obviamente el principal beneficiado es la persona que recibe el trasplante, pero como el que dona también, ¿no? El hacer un acto de altruismo, de solidaridad, también nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Absolutamente. Y ahora para las actividades que están pensando de cara al 30 de mayo, todavía tenemos un poquito más de un mes. Sí. Pero bueno, es el día del donante de órganos. Sí, el donante de órganos, que hace muchos años que se festeja en el país, que nos da siempre la posibilidad de poner el tema otra vez en agenda, ¿no es cierto? Este año vamos a trabajar en conjunto con una fundación que ustedes conocen muy bien, que es Alguien Como Yo FQ. Totalmente. Que trabaja muchísimo. Nos gusta sumarnos a otras voces que no sean las oficiales también, porque esta es una actividad que nos cruza tangencialmente a todas las personas, ¿no? Entonces es muy importante sumar voluntades en esto, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿sí? Ella habla, Fátima, digo, nombrás a Alguien Como Yo FQ, habla de la fibrosis quística, del ángel donante, ¿no? Obviamente está totalmente relacionado y vinculado con esto. Sí, seguramente. Y en el caso de Alguien Como Yo FQ, el órgano en cuestiones son los pulmones, ¿no es cierto? Claro, exacto. El órgano tal vez con mayor dificultad para que luego de una muerte encefálica esté disponible para la donación, porque es el primero que sufre. Y si imaginamos el escenario de la terapia intensiva, esa persona entra a esa terapia para que le salven la vida, ¿no es cierto? Lo primero que van a hacer los terapistas es conectarle un respirador automático para ayudarlo a salir de ese trance. A veces no puede, pero el primer órgano que sufre digamos, la impronta de todo lo que es el tratamiento de la terapia es justamente el pulmón, ¿no? Ni hablar. ¿Cómo estamos con los números en Entre Ríos? ¿Pacientes en listas de espera? ¿Cuántas ablaciones vamos hasta acá en el año? Hemos hecho ablaciones multiorgánicas, llevamos la quinta, y también de solo tejidos. El INCUCAI separa entre donantes de órganos, al cual le llamamos multiorgánicos, porque habitualmente donan más que un órgano, por ejemplo 2 riñones, puede ser un corazón, el hígado, y por otro lado de tejidos, que son para nuestra provincia en especial las córneas. ¿Por qué? Porque médicamente son menos complicados de llevar a cabo los de tejidos, ¿no? Tienen menor complejidad. Ahora, desde el punto de vista del donante, es exactamente el mismo gesto, ¿no? Los separamos, nosotros tenemos esos 5 operativos multiorgánicos, pero a la vez llevamos más de 20 de solo tejidos, de córneas, ¿no? Es un número, tal vez comparado con otros años, no tan alto. El mapa argentino cambió muchísimo a partir de las reformas legales y en especial de la ley Justina, ¿no? Totalmente.
Porque nosotros éramos siempre nos hemos destacado por ese primer grupo de provincias que comenzó a trabajar y que siempre con los números más elevados del índice de donación. Y ahora el país se emparejó. Esto es buenísimo. Es positivo, ¿no? Es muy positivo porque las listas son nacionales. Entonces, todas las provincias tienen que aportar a esa donación de órganos para que todos esos pacientes, el sistema privilegia a los pacientes de la provincia donante en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, los pacientes renales se ven beneficiados porque las listas renales son las más largas de todas y habitualmente no hay emergencias en el trasplante renal. ¿Por qué? Porque el paciente renal hace diálisis, tiene posibilidad de tener otros paliativos. Exacto. ¿No? Entonces, si no hay emergencias nacionales, la provincia en la cual se produce la donación tiene ese beneficio, ¿no? Y para las córneas, los tejidos también. Claro. Pero para el resto de los órganos no está eso. O sea, un paciente que dona aquí en Entre Ríos, su corazón, por ejemplo, puede ir a cualquier provincia que lo necesite, que esté en emergencia en ese momento, ¿no? Yo acá tengo un dato de 7.072 en lista de espera. Nacional. De órganos. Esto es a nivel nacional. Nacional. Sí. Bien. Si le sumamos de tejidos, si le sumamos los tejidos, pasamos los 10.000. Ajá. En eso sí se sigue destacando muchísimo Entre Ríos, porque Entre Ríos tiene su propio banco de córneas, está funcionando en el Hospital San Martín bajo la órbita del Cucayer, y lo cual nos permite rápidamente después de la donación procesar ese tejido y asignarlos a pacientes en general, siempre a pacientes entrerrianos. Nosotros hemos estado en lista 0 de córneas, con lo cual es un logro grandísimo para nosotros. Tremendo. Otras provincias tienen miles de personas en lista de espera y se está trabajando fuertemente en eso, ¿no? En Entre Ríos hay alrededor de 200 personas. Digo alrededor porque el número va cambiando día por día, ¿no? 200 personas en lista de espera en total, ¿no? Algunos están entrando a listas, otros están saliendo, felizmente porque se trasplantan, o infelizmente porque no llegan a recibir un trasplante, ¿no? O sea que vos decías la ley Justina y me hiciste acordar, y sobre todo haciendo referencia a esto que no llega el órgano, esta nena, Justina, que está esperando un corazón, que finalmente falleció, bueno, que posibilitó que exista esta ley. Ella misma durante su vida hizo campaña. Militó por lograrla. El tema por ahí tan sensible como lo que es la donación pediátrica, ¿no? La diferencia entre la donación de adulto y pediátrica, bueno, hay dos grandes diferencias. Primero, que no es la persona fallecida la que decide. Nosotros hoy con la ley Justina, cada uno de nosotros decide qué va a hacer con sus órganos. Si no los quiere donar, durante su vida dice que no, y si no dice que sí o no dice nada, la ley nos considera ya donante. Bien. Pero en el caso de los menores son los padres o los encargados, si no tuviera padres, ¿no? Sobre todo enfrentando una pérdida tan bueno, toda pérdida es dolorosa, pero digo, específicamente en niños. Es más difícil de procesar una pérdida de corta edad. Exacto. Es menos natural. Exacto, digamos. totalmente. Sin embargo, los padres, esto no es de ahora, es desde cuando la gente tenía todavía un montón de temores y de mitos y había gente que decía yo no quiero ser donante. Ya en esa época los padres que perdían criaturas, nosotros tenemos aquí muy cerca el Hospital San Roque, que es un hospital donante, sorprendieron siempre con el sí a la donación, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta es la otra gran diferencia. Fallecen muchos menos pacientes pediátricos, porque la gran causa que nos lleva a la muerte encefálica y a la donación, por ahí la gente piensa que son los accidentes de tránsito, ¿no? Que también son una causa, pero la gran causa son los accidentes cerebrovasculares, que se dan en personas más adultas generalmente. Alcanza para que esa persona de tamaño pequeño, no solamente de corta edad, sino de tamaño pequeño, pueda recibir esa porción de hígado y empezar una vida nueva con el de los órganos que más
tienen esto de la donación, decías el riñón, absolutamente, a la cabeza, y después, ¿qué más? Y después, bueno, hígado también está bien, corazón, pulmones. Hay un trasplante del cual se habla poco, pero que los pacientes con diabetes graves entran a lista de espera, que es un trasplante en bloque de un riñón más el páncreas. Claro. Para pacientes que tienen una diabetes y además han perdido su función renal, ese combo de los dos riñón y páncreas. Riñón y páncreas retoman imagínate la calidad de vida de una persona que es diabética y además está en diálisis. Tremendo. Estamos hablando de diabetes difíciles de controlar, que las hay, ¿no? Sí. A partir de ese trasplante tiene función renal y tiene función del páncreas, pancreática, o sea, deja de depender de un tratamiento con insulina y deja de ir a diálisis. Eso es maravilloso y hemos tenido varios donantes ya de ese bloque, ¿no? Reno-pancreático se llama así. Y a seguir trabajando en esto bueno, seguir concientizando, visibilizando, y cuando estemos más cerca ya del 30 de mayo, seguramente te vamos a volver a invitar para hacer referencia. Nosotros hacemos mucho hincapié alrededor de la fecha del 30. Desde hace años en la parte educativa, trabajamos mucho con el Consejo General de Educación, con los docentes y con las escuelas. Así que si bien lo hacemos durante todo el año, ese mes fuertemente una presencia en las escuelas de toda la provincia. Bueno, muy agradecidos, Pablo, que hayas venido a hablar de este tema. A ustedes, porque mantenerlo en la agenda sensible, a veces nos hace olvidar estos temas porque no forma parte de nuestra cotidianeidad. Sí, para las personas que tienen un familiar en lista, obviamente, ¿no? Pero a veces lo dejamos un poquito y esto hace que volvamos a pensar, ¿no?, en este tema. Ni hablar. Pablo Sors, muchísimas gracias a ustedes, por acompañarnos acá en Informate. Hoy, martes, vamos a continuar ahora nosotros con